Buen día, mi nombre es Juan Isidro Rentería Soto, soy estudiante de Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico del Estado de Durango y en esta ocasión les explicaré un poco acerca de qué son los diagramas de Nyquist, cómo funcionan y un breve ejemplo de estos mismos. Para empezar, ¿qué es el diagrama de Nyquist y cómo funciona? Con el diagrama de Nyquist determinamos una gráfica la cual se emplea en el control automático y el procesamiento de señales, lo cual permitirá evaluar la estabilidad de un sistema con retroalimentación. Este se suele representar mediante una gráfica de coordenadas polares, donde se tratan las ganancias y la fase de una respuesta de frecuencia. El diagrama polar es una función de transferencia en el que una gráfica de coordenadas polares, donde el diagrama de Nyquist podemos determinarlo mediante omega, es decir, mediante cuando omega varía de cero a infinito. Por lo tanto, el diagrama polar es el lugar geométrico de las gráficas polares. Los ángulos de fase positivos o suelen ser positivos si se miden en el sentido contrario a las agujas del reloj y son negativos si se miden en el sentido a las agujas del reloj o a partir de un eje real positivo. Como cualquier otro sistema, podemos determinar que estos tipos de diagramas cuentan con ventajas y desventajas. Una ventaja es que cuando empleamos un diagrama polar se representa en una sola gráfica, dando la característica de la respuesta de frecuencia en un solo sistema en el rango de frecuencias. Y la desventaja básicamente es que tenemos que el diagrama no indica de forma clara la contribución de todos los factores individuales de la función de transferencia de lazo abierto. También podremos decir que este tipo de diagrama se divide en tres partes. La primera es la forma integral derivativa, donde j omega elevado a la más menos 1 es igual al diagrama polar o al eje imaginario negativo, debido a que j omega es igual a 1 sobre j omega igual a menos j por 1 sobre omega igual a 1 sobre omega menos 90 grados. El diagrama polar de j omega es igual a j omega, siendo el eje imaginario positivo. Otro de los factores es el factor de primer orden, donde 1 más j omega por la razón de tiempo elevado a la más menos 1 nos da la función de transferencia que es igual a menos arco tangente de omega a razón del tiempo, donde si omega es igual a 0 y 1 sobre t o el tiempo son respectivamente iguales a menos 45 grados. Es decir, si omega tiende a infinito, la longitud de j omega tiende a 0 y el ángulo de fase tiende a ser 90 grados. El siguiente factor son los factores cuadráticos, donde la parte de frecuencia, tanto de alta como baja, se traza a partir de una función de transferencia senoidal y se obtiene respectivamente mediante un límite en el cual nos dice que si es igual a 1, este va a tender a 0 y si es igual a 0, va a tender a menos 180 grados. Ahora bien, aquí podemos ver ejemplos adicionales de diagramas de Nyquist y sus diagramas de sanciones de lugar geométricas de las raíces, donde básicamente cada uno de estos se explica las funciones de transferencia que pueden llegar a presentar o a tener cada uno de ellos.
Bueno, en el siguiente ejemplo podemos ver que es un sistema de primer orden de atraso sencillo con una función de transferencia de forma Gs igual a 1 sobre 1 más Ts, donde T la consideraremos como la constante de tiempo, por lo cual lo primero que debemos de hacer es determinar la respuesta de frecuencia de G J omega, donde sustituiremos las S por J omega, como se muestra a continuación. Aquí podemos ver que ya sustituimos las S por J omega. Seguido de esto, lo que seguirá es el factor de la parte de abajo, lo multiplicaremos negativo, tanto arriba como abajo, para obtener el siguiente resultado. Y en el punto 2, como podemos ver, básicamente determinaremos la razón de magnitud, en la cual es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, obteniendo el siguiente resultado, que es este de esta parte. Y en el último punto básicamente determinaremos la fase dada por el cociente de la parte imaginaria sobre la parte real, o más conocido como lo podemos determinar a lo que conocemos como la ley de la tortilla, obteniendo el siguiente resultado, que es este de esta parte. Ahora bien, para explicar un poco la gráfica que tenemos a continuación, podemos decir que cuando omega es igual a cero, tanto magnitud como fase dan los siguientes resultados, donde la magnitud es igual a 1 y la fase es igual a cero, por lo cual nos marca el punto por el que cruza el eje real. Y cuando omega tiende a infinito y la magnitud tiende a cero, la fase tiende a 90 grados, lo cual nos da el punto por el cual, al trazarse el cruce por el eje imaginario, este se verá de la siguiente forma. Como podemos ver, aquí tenemos el eje real y el eje imaginario, donde la magnitud es básicamente la línea trazada en medio, que tiende a tender o a ser menos 45 grados en este caso. ¿Por qué? Porque se encuentra proporcionalmente negativa. De la misma manera, podemos calcular otros puntos para mejorar el gráfico de Nyquist, como por ejemplo, cuando la magnitud es igual a 1 sobre la raíz de 2 y la fase es igual al arcotangente de 1, esto es igual a 45 grados, como lo acabo de mencionar, lo cual en la gráfica lo podemos apreciar como un semicírculo. Aquí está, que es igual al incremento de omega. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya servido y gustado esta explicación. Muchas gracias.